Buen día, buenas tardes, buenas noches en el momento en el que esté viendo este video. Mi nombre es Luciano Magallanes, soy biodescodificador y coach emocional y en este canal vas a aprender cómo gestionar tus emociones, cómo llegar a la raíz emocional y psicológica de los conflictos que hoy vivimos. En el video de hoy vamos a ver las dos ramas de la biodescodificación que hay. Ya comenzamos. Para las personas que están adentrándose en el mundo de la biodescodificación, es muy natural que no conozcan los dos caminos que hay de la biodescodificación. Ambos sirven de igual manera, ambos son de igual manera muy positiva y producen cambios emocionales y en el cuerpo muy hermosos. El tema es que hay una que podríamos decir que es la rama más vieja y hay otra que podríamos decir que es la rama más nueva. Tal como en cualquier ciencia, como en la psicología, tenemos por un lado la psicología transpersonal, o por otro lado tenemos la psicología analítica de Freud. Em, con la biodescodificación pasa puntualmente lo mismo. Entonces vamos a conocer hoy las dos ramas que hay de la biodescodificación. Por un lado, podríamos hablar de la primer rama, que es bastante más conocida porque tiene aproximadamente entre unos 30 y 40 años, se podría decir, dependiendo de qué autor fue el primero que le puso el título a biodescodificación. El más conocido hasta el día de la fecha em, es Christian Fleche, quien trabaja esta primer rama de la biodescodificación. Otros nombres conocidos son el Instituto de Ángeles Walder, por ejemplo, como descodificación biológica. En la zona de Uruguay, Chile, Argentina, podríamos encontrar a Enrique Bourón, que también habla de biodescodificación o descodificación biológica. Daniel Gambart, también otro grande de Argentina, que trabaja sobre esta misma rama. Y la biodescodificación esta sigue principalmente lo que son las 5 leyes biológicas, se trabaja mucho con el árbol familiar y se trabaja con un diccionario. Al ser un diccionario, en mi opinión, lo que sucede es que vuelve eh, bastante lineal esta rama de la biodescodificación. Que no estoy diciendo que no sirva, la verdad es que a mí me gustó mucho cuando la estudié, em, pero se me hacía bastante como que tenía que seguir muchas veces un, un patrón que se podía modificar muy poco. Por ejemplo, a vos te dicen tenés un dolor de muela del lado izquierdo, si sos derecho, entonces tiene que ver con tu madre y con tu clan, y sí, de una manera muy estructurada. Y no me demandaba a mí mayor esfuerzo. ¿Que sirve esta rama de la biodescodificación? Realmente sirve mucho. Conozco mucha gente que se ha curado cáncer, se trabaja también con hipnosis, con PNL, con programación neurolingüística, y mucha gente que ha logrado grandes progresos con esta rama de la biodescodificación. La recomiendo realmente porque es muy sana esta rama de la biodescodificación. Lo único que con lo que no coincidía era que demandaba muy poco de mí o del terapeuta. Que la otra rama de la biodescodificación por lo menos sí he sentido que a mí me lo demanda. Fue simplemente un gusto personal por el que me cambié de rama. Em, la otra rama podríamos em, decir que es un poco más holística en base a cómo la he vivido. Por holístico me refiero a que trata al ser humano como si fuera un todo. Ciencia, mente, cuerpo, emoción, que no es que la otra rama de la biodescodificación no la trabaje. Sin embargo, lo que sucede con esta es que constantemente se está viendo ese todo y la manera de trabajar con los individuos, con los consultantes, no es una manera tan lineal, sino que es una manera en la que nos podemos ir por acá y después nos podemos ir por acá y si vemos que no es, nos vamos por el otro lado y realmente termina dando mucho funcionamiento. Em, Además de que obviamente demanda, por lo menos en mí, en el terapeuta, a mí me demanda más atención. Y eso es lo que me gusta. No es como que debo de acumular tanta información en la cabeza o aprenderme un diccionario completo, sino que me demanda a mí observar el ambiente de la otra persona.
el ambiente en el que la otra persona vive su conflicto, la emoción que hay, el patrón psicológico involucrado, en base a ir haciendo preguntas y que la otra persona em, me vaya respondiendo. Hay veces que nos damos cuenta que es por un camino, hay veces que nos damos cuenta que no es por ese camino y que tenemos que volver. Entonces llega hacia la raíz del conflicto y me demandó a mí algo que realmente disfruto mucho, que es tener que estar concentrado en lo que estoy haciendo, tener que escuchar atentamente cada palabra que el consultante dice, que es algo que la otra rama de la biodescodificación, por lo menos lo poco que la viví, no me permitía hacerlo. Esta rama de la biodescodificación, como es la que más he experimentado, es la que voy a desarrollar en este video. Hace varios puentes entre ciencia, emoción, la conducta o el cuerpo físico, la energía, la psicología y el ambiente de la persona. Se trabaja mucho con la psicología para ver en cuál es el ambiente epigenético, cuál es el ambiente emocional en el que a la persona se le despiertan cierto tipo de conductas, cierto tipo de patrones. ¿Qué es lo que le sucede a la persona para que responda de determinada manera? ¿Cuál ha sido, atentamente escuchando, cuál ha sido el, la gota que le rebalsa el vaso al cliente para que él responda de esta manera? Y cómo eso repercute en el tiempo en su salud. Luego, una vez que vemos cómo es el ambiente en el que la persona vive determinado conflicto, cuál es la emocionalidad y cuál es el patrón psicológico incorporado, lo que se busca es ir hacia el pasado de la persona. Lo que se busca es ver, bueno, en base a este patrón psicológico y emocional de conducta que vos tenés, cómo es que esto se da en tu pasado para que vos respondas de tal manera. ¿Qué es lo que ha sucedido en tu vida para que haya un juicio en vos que no te permite estar en coherencia hoy en día? Por coherencia me refiero a que las personas tendemos muchas veces, por haber vivido conflictos emocionales, a polarizarnos en un extremo de la situación. Hay un hecho que a nosotros nos despierta cierto tipo de incomodidad y lejos de permitirnos ser individuos flexibles frente a lo que sucede, tendemos a tomar una sola opción. Por ejemplo, una mujer hace un tiempo vino a consulta porque no se podía sentar a estudiar para un examen final. Esto puede sonar algunas veces muy gracioso y hasta hay gente que puede llegar a creer que la mujer era una chica muy vaga realmente. Realmente me pareció muy inteligente esta mujer hacer terapia de por qué psicológicamente no me quiero sentar, qué hay detrás de que no me pueda sentar a estudiar. Bueno, cuando nos empezamos a meter en la terapia, en qué es lo que viene sucediendo, desde hace cuánto tiempo es que no se puede sentar a estudiar, resulta que hacía aproximadamente 3 meses, que era el tiempo que ella no se podía sentar a estudiar, su padre había caído en em, había caído internado porque se sobreexigía mucho laboralmente. Era una persona que trabajaba horas por demás, que no descansaba bien y que muchas veces no llegaba a comer o se alimentaba de mala manera. Entonces empezamos a ver, bueno, ya que esto está relacionado con que vos no te puedas sentar a estudiar, ¿cómo es que lo tiene que ver en tu pasado? ¿Por qué es que hay, por qué es que esta parte que puede parecer algo muy obsoleto es realmente tan importante? Empezamos a indagar en el pasado, resulta que sus padres, por la sobreexigencia laboral del padre, casi se separan en un momento. De hecho, la madre de la clienta la sobreexigía escolarmente en un extremo muy grande. Entonces, ella enjuiciaba el momento de la hora, que ya voy a explicar por qué, con los ojos del pasado. Y esto no sucede a todas las personas. Es algo muy natural. Para no revivir un conflicto del pasado, lo que busca la mente, lo que busca el cerebro, lo que busca la psique humana, es evitar revivir el drama del pasado, porque así creo que no voy a sufrir como sufrí en el pasado. Nos damos cuenta
luego de que indagamos, esto es una sesión que lleva aproximadamente una hora, luego que nos dimos cuenta que su problema era con la sobreexigencia, con el pasado, con todo lo que había vivido su madre, nos damos cuenta de que lo que a ella le sucedía es que tenía un juicio de que ella tenía que sobreexigir y que eso estaba mal. ¿Por qué? Porque laburaba 8 horas, porque tenía una vida y tenía que sentarse a estudiar cuando yo estaba cansada, sobreexigirse. Lo que sucede es que al darse cuenta de eso, la cliente se le cae una lagrimita, que es lo que hablamos en biodescodificación, es que la persona se da cuenta de por qué es que me cuesta tanto esto. La persona se comprende a sí misma y libera toda la emocionalidad acumulada. No es que ella se tenía que vivir sobreexigiendo, para nada. Lo que le dije es, a vos te sobreexigían mucho, tu madre te sobreexigía mucho cuando vos eras chica. Ahora no te sobreexigís nada porque crees algo que está mal, crees que es algo que está mal, pero en este momento, si lo que vos realmente querés es aprobar este examen final que estaba por rendir kinesiología, lo que necesitas es sobreexigirte, porque va a demandar más de la energía que vos puedes dar en este momento. La consultante comprende esto y lo que sucede es que empiezan a verse los beneficios de la biodescodificación. Continuando con la explicación, lo que busca esta rama es esta relación puntualmente. El ambiente, la psicología, la emoción y eso determina una conducta. Es una manera automática que nosotros tenemos de percibir. Nosotros tenemos redes neuronales, que podríamos decir que son los engramas cerebrales, y que se van creando durante el largo de nuestra vida. Cualquiera puede poner en internet lo que es un engrama cerebral, pero es una red neuronal que se crea, se van creando constantemente y está relacionado a una emoción, la mayoría de las veces. Por ejemplo, si yo voy con un auto, voy manejando un auto con mi auto y andando por la calle, me choca un auto rojo, mi mente, mi cerebro hace unos puentes neuronales en el que auto rojo significa peligro. Entonces cuando yo vaya por la calle, luego de que me recupere el accidente, veo un auto rojo y me voy a exaltar. Por ejemplo, quien que le hayan robado, por ejemplo, y si le han robado el moto, por ejemplo, no es como que escucho una moto y es como que se alerta. A mí me robaron un celular mientras andaba en mi bicicleta, me lo robó una moto y ahora cada vez que pasa una moto, como que mi cuerpo se alerta, como que se prepara como peligro. Es una cuestión natural que tiene el cuerpo, tanto para cosas positivas como para cosas negativas. El cerebro humano constantemente se está reinventando a sí mismo. Hoy hablamos de lo que se llama, por ejemplo, la neuroplasticidad, el neurogénesis, la capacidad de creación de nuevas neuronas cuando uno ante una situación muy difícil mantiene un pensamiento positivo. Todo está relacionado, la mente, el cuerpo, la psique, las emociones van en sincronía, no son no son materias desconectadas de la otra, sino que están en una constante, van al unísono. En base a que nosotros vemos la conducta, el cuerpo físico de la persona, empezamos a hilar cuál es el ambiente, cuál es la emoción, cuál es la psicología, y esto nos lleva a que podamos dar en el clavo. Por eso la biodescodificación es una de las terapias que está revolucionando todos estos últimos 5 o 10 años. Antes quizás era muy loco escucharlo hace 20, 30, pero realmente nos empezamos a dar cuenta que es una de las terapias que más se está escuchando hoy en día. Y el objetivo de la biodescodificación es que la persona pueda sentirse más tranquila con el conflicto que tiene, mínimamente hablando. Si yo tengo un conflicto, por ejemplo, y, y yo entiendo por qué reacciono de tal manera con ese conflicto, comprendo cuál es mi juicio, comprendo cuál es mi patrón psicológico, si yo lo veo y lo observo, lo que va a suceder es que lo puedo comenzar como si fuera a borrar. Puedo reescribir o quitar esos patrones mentales que antes pueden haber servido para sobrevivir, pero que hoy en día están siendo más un peso que otra cosa. En base a que yo me sienta más tranquilo, porque
tengo menos patrones mentales que son tóxicos para mí, me siento más tranquilo con la situación, de hecho comprendo que tiene que ver conmigo y que no tiene que ver tanto con las otras personas que me rodean. Y acá es donde se queda una gran cantidad del mundo que podríamos decir que es la traba de la biodescodificación. La biodescodificación busca que las personas puedan ser creadoras o co-creadoras de su destino, de lo que les sucede. Esto llama la responsabilidad. Pero ¿qué sucede? La posición de víctima es una posición muy cómoda, aunque eso lo vamos a dejar para otro video. Hablando de los beneficios, que es lo que decía antes, se rompen los patrones automáticos. Como dije antes, y resumidamente hablando, una vez que yo comprendo cuál es el patrón psicológico, por qué fue creado ese patrón, con qué beneficio, o sea, para evitar qué problemas que yo tuve ese patrón, lo puedo borrar, como si hubiera una línea, una oración escrita en mi mente que diga, esto no me tiene que pasar. Cuando me doy cuenta por qué está, cuando me doy cuenta la oración que está, por qué está, puedo borrarla. Entonces puedo empezar a reescribir mi manera de interpretar el mundo. El individuo se comprende, deja de ser automático, uno se empieza a dar cuenta, por ejemplo, la próxima vez que viva este patrón es como que me doy cuenta de qué es lo que me altera, por qué me altera, entonces entonces lo que sucede es que la persona se comprende, se perdona, se libera. Si yo comprendo cuál es el problema, comprendo por qué me relaciono así con este problema, con esto que antes me significaba un estrés, como mínimo me siento más tranquilo, porque lo que era inconsciente y antes no podía ver, no entendía por qué me molestaba tanto esto, ahora lo puedo ver, entonces ahora lo puedo modificar. Como dije antes, la víctima se convierte en responsable o corresponsable de su estado emocional. Dejamos de creer que somos víctimas de un ambiente malo y nos empezamos a dar cuenta de que somos nosotros, con nuestra historia, los que enjuiciamos lo que está sucediendo en este momento. Como primer medida, nos sentimos más tranquilos, podemos elegir, venga, nos podemos enojar, podemos gritar, podemos llorar, pero como principal beneficio es es de que ya somos responsables de lo que nos sucede, comprendemos por qué nos sucede y de hecho suele generar muchísimo menos estrés luego de que uno hace una terapia de biodescodificación. El mismo conflicto, mirado con otros ojos, con otros patrones de pensamiento, genera otro estado emocional y la persona está más tranquila. Todo esto obviamente que tiene un beneficio aún mayor, que impacta en la salud de manera positiva. Si yo comprendo cuál es el dilema que tenía antes con este hecho, lo mínimo que va a suceder es que me voy a sentir más tranquilo. El estrés deja de ser tan estresante, el problema deja de ser tan problemático. Esto impacta de manera directa en la salud de la persona porque el individuo, ya el problema no es tan problemático, el estrés no es tan estresante y la persona se siente más libre, con menos peso, con menos carga emocional. Y esto impacta obviamente que al no haber estrés, eso no repercute en mi cuerpo de una manera, de hecho estoy más tranquilo, entonces repercute de otra, en vez de liberar cortisol, quizás libero serotonina, o mi cuerpo en vez de ver peligro, ve un lugar en el que me tengo que adaptar, ve una situación en la que me tengo que adaptar y deja de ser tan estresante. Este es el mayor beneficio que tiene la biodescodificación. Si te gustó este video, te recuerdo que a partir del jueves que viene, a partir del jueves 20 de octubre de 2022, desde las 17:30 horas a las 19:30 horas, voy a estar dando un curso gratuito por acá por YouTube para aquellas personas que quieran aprender a biodescodificarse un poco, aprender a ver cómo es que sus problemas están relacionados con su historia, cómo es que lo que me sucede tiene que ver conmigo, empezar a ver la relación entre la mente, las emociones y que puedan ver lo que les sucede de una manera mucho más holística. Te invito a que estés el jueves que viene. Muchas gracias por haber visto este video.